acompañan vía Zoom. Sean bienvenidos y bienvenidas. Pues me da mucho gusto que demos apertura a este tema porque creo que es un tema fundamental, es la temática 2, después de una temática primera que desde nuestro punto de vista ha sido muy enriquecedora y también nutrida por varios participantes. Y bueno, en este tema que iniciamos el día de hoy, que es transformación educativa superior ante los desafíos globales, pues me da mucho gusto que el doctor Javier pues esté con nosotros dando inicio a esta temática 2 de la red, porque bueno, pues además de ser el coordinador y por lo cual pues es muy importante la participación, además de toda la experiencia que hay en la temática, ¿no? Voy a dar algunos elementos nada más de la experiencia del doctor Javier. La verdad es que tiene una trayectoria bastante amplia y, bueno, es profesor investigador titular adscrito al Departamento de Sociología de aquí de la UAM Iztapalapa, responsable de la Red de Investigación Interdisciplinaria, Educación Superior, Sociedad y Tecnología, una relación para el presente, futuro inmediato, RIES, ¿no? Que nos convoca ahora en esta sesión, además de ser doctor en Sociología por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, entre sus diferentes líneas de investigación está la reforma universitaria, educación y trabajo profesional, docencia universitaria, intervención socioeducativa, deserción educativa, entre las múltiples obras que tiene el doctor Javier Rodríguez, pues es la formación profesional, situación laboral de los egresados de la UAM, Unidad Iztapalapa, y también la parte del egresado de la UAM en la Unidad Iztapalapa, su logro laboral y percepción de la deserción escolar en la UAM, problemáticas por resolver y para avanzar. Pues bienvenido, doctor Javier, es un gusto que inicies esta temática que es de suma importancia y de interés para todos nosotros. Adelante, Javier. Sí, gracias Pablo, por la presentación. Gracias a los que están aquí en la sala con nosotros, acompañándonos como es costumbre los días viernes para ir desarrollando el segundo seminario de la RIES. Y gracias a los que nos acompañan por el método de Zoom. Miren, a mí me da mucho gusto que pasemos, como bien lo señala Pablo, a la segunda dinámica de nuestro curso temáticamente hablando. Es una cuestión muy importante porque, digamos, el primer bloque hizo alusión a las afectaciones medioambientales y climáticas, resultado de nuestro actual estilo de vida económico y social. De ello sacamos un conjunto, digamos, de reflexiones que nos animan a no ver tan aparte, tan distante estas cuestiones, sino a colocarlas en su justa dimensión. Son situaciones que están atemperando el estilo de vida actual y no deben ser, nadie debe soslayarlas, mucho menos la institución de educación superior en este momento. Vamos a seguir analizando cómo las universidades, digamos, han patentizado su importancia como institución educativa. Ahora, considerando más allá solo de la formación de los profesionistas, como tradicionalmente se ha entendido, ¿no? O sea, profesionistas, que es una de los, digamos, de la triada de la Universidad Pública Mexicana, formar profesionistas, pero también hacer investigación para allanar los campos de exploración, para establecer, digamos, nuevas preguntas, a la vez que responder anteriores, y desde luego generar un ambiente propicio para la difusión, para el intercambio, para la vinculación. Entonces, esta triada, digamos, que es la esencia de la universidad, pues tiene un componente fundamental, que es la formación de profesionistas. Y aquí el punto es hasta dónde, con la temática que hemos abordado y con las que vamos a seguir abordando, no nos abre el universo de reflexión sobre qué es lo que debe de implicar la formación de profesionistas en una época como la que tenemos. De alguna manera, esa posibilidad nos lleva a entrar, digámoslo así,
al siguiente nivel, ¿no? Pues se trata en realidad de establecer como objetivo primario participar en la resolución de las problemáticas de nuestra sociedad. Y es el siguiente nivel porque el nivel anterior, por decirlo así, ha quedado relativamente rebasado. O sea, ese nivel en donde nos incorporábamos nosotros mismos como generación a escuelas de educación superior, donde algunas veces éramos los primeros en llegar de nuestras generaciones, de nuestros hogares, ¿no? Pues estábamos completamente ciertos en que lo que implicaba el acceder a la educación superior, pues era para tener un nivel mejor de vida, era para poder trabajar y obtener mejores dividendos por nuestro trabajo, etcétera. Y esas son cuestiones que siguen siendo válidas. Sin embargo, también no debemos olvidar que las problemáticas de nuestro tiempo nos hacen, digamos, encauzar un campo de reflexión, encauzar un campo de conciencia, ya no solo social, como podría alguien decir, sino una especie de conciencia, digamos, de las cuestiones, de las afectaciones medioambientales y climáticas. Esto desborda cualquier idea de aquellas generaciones, nos lleva a un repensar este instante, ¿no? Y es que, bueno, hemos visto cómo han habido siempre, pues en distintos campos, en el ámbito internacional, pues mucho, digamos, impulso provenientes de las cuestiones que está planteando la economía internacional, que desde ya hace más de década y media, 2 décadas, se le connota como una economía global y se le especifica que hay una modelística de tipo neoliberal en ella, ¿no? Bueno, entonces sabemos que muchas de las afectaciones planetarias de nuestro tiempo vienen pegadas a esa circunstancia y debemos de ver de qué manera estas afectaciones pueden ser tratadas más allá de como hasta este momento lo han hecho, por ejemplo, en este campo internacional, pues todo lo que son los diagnósticos, los estudios que se han incorporado desde hace más de 2 décadas y que desde luego son innovadores porque nos están señalando un camino que inequívocamente es complicado, es complejo y no nos podemos desdecir de semejantes, digamos, balances de estudios. Los estados no han podido ir más allá de solo aceptar que tales estudios están presentes y las capacidades que tienen para resolverlo, diríamos, son, por no decir nulas, muy limitadas, ¿no? O sea, la reducción, por ejemplo, de las emisiones de contaminantes al medio ambiente es un asunto que venimos arrastrando de décadas atrás y que no logramos en sociedad alguna tener un trato adecuado, y cuando algunas naciones pretenden tenerlo, pues por las circunstancias de su propia economía no logran mantener ese ritmo, digamos, reducción de contaminantes. Pero a la vez llegan otro tipo de naciones que asoman una gran contundencia económica, como por ejemplo China, y nos muestra cómo este asunto de las emisiones de contaminantes al medio ambiente le tiene literalmente sin cuidado. Entonces, las iniciativas, insistimos, pues continúan por parte de las naciones que se han propuesto, digamos, agendar el proceso paulatino de mejora, ¿no? No obstante que las investigaciones respectivas con sus diagnósticos nos declaran de la cercanía de lo que ya llamamos con mucha frecuencia el punto de no retorno. En ese sentido, es interesante la guía que nosotros podemos ver en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que nos muestra, digamos, un conjunto de problemáticas sociales, un conjunto de formas de ser y estar en las relaciones humanas, en la urbe, en el campo, y un conjunto de determinantes de orden, digamos, ecológico, ambiental, que tendríamos que observar con más cuidado para su mejor resolución. Pero apenas estamos en eso, apenas estamos configurando algún tipo de medidas en torno a ello, cuando ya nos aparecen recientemente informativos que son muy contundentes, como este llamado
que hace muy pocas semanas hizo el presidente en turno de la ONU, Antonio Guterres, y nos anuncia, ¿verdad?, del cambio climático. Dice que ha pasado ahora a una nueva condición, la de la ebullición climática, y como si tal cosa fuera meramente una circunstancia pasajera, todo mundo, digamos, le da un momento a la gran noticia y después empieza a desdibujarse en importancia. Entonces, la Agenda 2030, los llamados del organismo mundial no son suficientes para poder plantear que estamos entrando, como él mismo lo evocó, en una nueva era. Una nueva era que la ciencia en algunas partes se atreve a establecer y en otras partes digamos, de la comunicación científica desdice, ¿no? Es decir, pasar del Holoceno, como nos mostraba Miguel Ángel, nuestro colega en otra sesión, al Antropoceno, que significa simplemente cómo la actividad humana está generando las grandes problemáticas de nuestro tiempo, pero ya no solo sociales, que eso sería lo de costumbre, digamos, lo evidente, sino también con su modo de proceder, las cuestiones ambientales, climáticas y, en fin de cuentas, de la propia condición natural del planeta, ¿no? Entonces, estamos entrando así a ese momento, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestro proceder? Pues son cosas que nos tenemos que estar reflexionando, ¿no? Tenemos muy claro que la investigación orientada a valorar los problemas globales desde lo local parece ser ya, digamos, algo que se está construyendo como una metodología de trabajo, como un elemento central sobre el cual gravitan las agendas académicas, las agendas de investigación, las agendas de los organismos y de las asociaciones que tienden a generar algún tipo de planteamiento más allá de una investigación o de un diagnóstico, y que se dan cuenta que el plano de lo local no debe ser puesto en última instancia, sino debe ser colocado en primera instancia. Ahí hay algo de llamar la atención. Nosotros en la RIES hemos empezado a examinarlo durante el primer tema, incluso el conversatorio con el cual concluye nos volvió a llamar la atención en nuestros colegas ponentes y nos hizo ver la contundencia de esta posibilidad como un modo de allanar el camino ahora a la resolución. Entonces, la cuestión es que hay que emprender acciones educativas de formación profesional que impliquen mínimos de información, conocimiento y acciones en esta nueva lógica. Y hoy día lo tenemos de manera muy sinuosa, voy a decir, y eventualmente es casual o es muy casuístico que aparezca. En esta sala hay colegas de distinta disciplina que manejan en su perspectiva lo local, Miguel por acá, Leti por allá, Omar de otro lado, Juan de esta manera, Pablo en el ámbito que le corresponde, todos intentando, yo mismo para decirlo claramente, intentando establecer esto. Sin embargo, esto que puede ser bueno, no lo hemos logrado sistematizar en la educación superior. Y ahí hay un defecto, ahí hay una gran limitante. Entonces, quizás tengamos que implementar medidas a desarrollar para aportar soluciones en este rango de problematicidad. Es necesario un conocimiento, unas posibilidades de accionar desde el conjunto que hoy reconocemos como las grandes disciplinas de nuestro tiempo, las universidades, ¿verdad? Pero también con esa posibilidad de entrelazamiento entre ellas. Lo digo de esta manera, entrelazarnos antes que pensar en una dependencia, digamos, nociológica, en una dependencia de
de capacidad metodológica del aprendizaje sobre las cosas que nos estamos cuestionando internamente como sociedad y externamente como planeta, ¿no? Entonces, esa visión interdisciplinaria, creo yo, está jugando un excelente papel en esta época. ¿Cómo rompemos los compartimentos estancos? Porque muchas veces eso puede estar pasando. Bueno, con el entrelazamiento, con una visión diferente a la idea de dependencia que hace un momento les comentaba. Tratar de trascender ese momento seguramente dará pie a un mejor intercambio. La Ries, que tiene apenas un año de haber nacido, muestra esa inquietud. Muestra esa inquietud y estamos justo en este tipo de sesiones tratando de converger, ¿no? Tratando de animarnos a hacer revisiones interdisciplinares, tratando de entrelazar explicaciones de un género disciplinar con respecto a otro género disciplinar. Entonces, eso parece sencillo y es tremendamente complejo. En realidad, un programa de trabajo así transversalmente planteado implicaría, ¿verdad?, miradas, ya lo digo, desde las diversas disciplinas. Para tratar problemas complejos, miradas complejas, ¿no? Cediendo un espacio también en el programa de trabajo transversal universitario a la cuestión en el ámbito del currículo escolar, por ejemplo, a temas y problemas remarcados en los desafíos, mejor dicho, enmarcados en los desafíos globales. Este no tiene que seguir siendo un tema de asombro periodístico, no tiene que seguir siendo un tema de sorprendencia, voy a decirlo así, porque nos sorprendemos hoy y mañana ya lo olvidamos. Tiene que ser un tema que remarquemos de una manera u otra en el currículum escolar. ¿Querrá decir que lo metamos como un tema más? No lo sé. Quiere decir en todo caso que abramos ese espacio de reflexión, que nos asomemos a la capacidad de examinarlo y tomemos decisiones académicas importantes a ese respecto. El camino no está señalado. Hay que poner los marcos de acción para que eso se vaya construyendo. Desde luego, en todo ello tenemos que ir incorporando el sentido de conciencia que Pablo en la sesión pasada comentaba. Podemos hacer muchas cosas, colegas, pero si no le damos un espacio claro a nuestra definición ante ellos, a partir de nuestra condición subjetiva de sujetos en nuestras relaciones y en relación con la naturaleza, pues no estamos avanzando mucho. De modo que puede ya tener medio siglo que hablemos de conciencia ecológica y ambiental, pero por Dios, ¿en dónde estamos parados después de medio siglo? Y la verdad es que pareciera que no hemos hecho ni siquiera el primer paso. Entonces, se dice fácil, y otra vez la universidad y los universitarios en particular tendrían que trabajar por cómo incorporar ese sentido de conciencia ecológica ambiental, a la vez que no desdecirnos de que tenemos problemas sociales que nos generan la necesidad, por lo menos en la universidad, de resolver la cuestión en términos de una responsabilidad social del universitario frente a nuestros dilemas, los dilemas de nuestro tiempo, que ya también son, que lo han sido antes sociales, que hoy lo son de otra manera, como en un momento voy a tratar de decir. Hay por ello que incorporar el acervo de conocimiento, ideas, de juicios, de valores, la ética profesional con nuevos componentes, ¿no? Si no le damos un espacio de reflexión a esto, no hay programa de trabajo que se pueda leer, ¿verdad?, pero que tenga capacidad de acción. No habrá un programa de trabajo. Bueno, todos hemos visto cómo han surgido con la intención de organizar el presente y el futuro de la educación superior. Pues se han planteado distintos elementos que confluyen al momento actual. Su desarrollo depende en otras esferas de la sociedad, pero que en particular se observa su carácter
potenciador en la resolución de necesidades y problemáticas sociales. A la vez que esto ocurre, se plantea desde las instancias de economía un lugar estratégico para lo que está persiguiendo en este momento, digamos, las iniciativas globales. Dicho de otra manera, todas las iniciativas globales se encuentran atemperadas, limitadas, eventualmente detenidas o dependientes de factores de carácter económico que nos hacen muy limitado el campo de observación y la generación de nuevas posibilidades, ¿no? Para decirlo de esta manera, estamos sujetos a generar un conocimiento con ámbitos estrechos marcados por el mercado. Y eso, pues, tendría que ser repensado. En ese sentido, surgen un conjunto de cuestionamientos, ¿no? Preguntas como las que podemos ver en esta lámina. ¿Cuál debe ser la forma que adquiera la universidad, dado los derroteros dentro de las enormes dificultades que se tienen en nuestro tiempo? ¿Cómo debemos reorientar el saber disciplinario dados esos desafíos globales? ¿Cómo debe conformarse la conciencia social desde la universidad? ¿Qué tipo de sujetos profesionales deben emerger dados los nuevos derroteros de la sociedad y del planeta? ¿Qué deben aportar las comunidades del conocimiento social, económico, cultural, humanístico, científico y tecnológico que se congregan en las instituciones de educación superior, dado el momento de emergencia que se vive? Lo último es lo primero que hay que observar: el momento de emergencia que vivimos. Si no lo tasamos de esa manera, probablemente las otras preguntas resultarán muy limitadas en su interpretación. Por ejemplo, la primera: ¿cuál debe ser la forma que adquiera la universidad hoy? Si estamos acostumbrados a formar de una manera, colegas, y estamos, me dispenso al decirlo, a gusto con el modo de lograrlo, eso, ¿qué tanto puede pensarse impacta favorablemente en la resolución de las disyuntivas actuales? Hay que hacerse la pregunta. Y la respuesta por parte de una universidad como la nuestra, como una universidad pública en México, pues no puede ser discursiva, ¿no? Tiene que ser aplicativa, ¿no? Tiene que ser demostrativa en un campo especial del conocimiento, en la investigación, tiene que ser demostrativa en otro campo de experiencia cotidiana de la actividad docente, y tiene que implicar un cambio de concepción de la docencia, pues probablemente por parte de quienes dirigen la institución, pero sobre todo por quienes hacen la institución, sobre todo por académicas y académicos que tendrían que darse cita, ¿verdad?, de manera colegiada, ¿verdad?, para ir resolviendo sobre estas cuestiones. Entonces, se ve fácil hacerse la pregunta, tremendamente complicado intentar su resolución. Entonces, bueno, eso por cuanto a lo que son esos dilemas globales de carácter ambiental, ecológico. Pero tenemos los otros dilemas, son los dilemas sociales, que ahora adquieren este rango de ser dilemas globales también. Se desarrollarán, pues, para connotar que sobre esto hoy se ha dado un gran espectro de explicaciones, concepciones, análisis. Hemos hecho mucho a lo largo de la historia de ciencias como las que tenemos ahí descritas: sociología, psicología, economía, ciencia política. Omar va a decir psicología social, por favor. Ciencias de la cultura, administración, antropología, etc. Pero todas esas ciencias, todas esas humanidades inclusive, crecieron al amparo de una concepción de sociedad que les implicaba. Esa sociedad
no es más la misma. Por tanto, nuestras disciplinas tienen que reconceptualizarse. Y eso se dice fácil otra vez, pero es un camino que debemos imaginar frente a los problemas complejos que actualmente vive la sociedad, porque pues imágenes como estas nos señalan que es más de lo mismo, sí, pero tenemos nuevas inequidades en el ámbito de la globalidad. Tenemos nuevos desafíos de nuestras relaciones humanas en el ámbito de la globalidad. Tenemos nuevas problemáticas del quehacer económico en el ámbito de la globalidad. Y tenemos problemas no resueltos en el ámbito ahora de lo global. Y tenemos, como autores posmodernos hace más de 2 décadas, nos están refiriendo un enorme problema de la individualidad de nuestro tiempo. Eso no es un tema menor. Cualquiera de nosotros se place en vivir su época y su momento y decir, vamos bien, pero nuestra individualidad se connota de otra manera cuando vivimos, por ejemplo, en las universidades, los factores que nos están señalando la prisa por hacer conocimiento, la prisa por sacar chicos de las licenciaturas y los posgrados, ¿no? Y todo eso nos lleva a un proceso de individualismo tremendo, muy complejo, ¿no? Muy determinante, y entonces en nuestra relación social de conocimiento está metido ahora en el centro sobre el cual gravitan nuestras experiencias cotidianas este elemento. ¿Cómo atemperar? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo darle su lugar? ¿Verdad? En una época en que el individuo entra en un fastidioso, digamos, concepto de inexactitudes de su vida que no puede marcar hacia adelante la idea de futuro, y en donde todo eso mezclado nos habla de incertidumbre, bueno, esa época es la globalidad. Ese es el momento. Entonces, ven, los problemas globales socialmente adquieren nuevas connotaciones. Parecieran los mismos, pero ya no lo son. Las guerras se han convertido en un asunto cotidiano de distinto tipo y resolución, y hoy podemos vivir Croacia, podemos vivir tema de esta semana en Israel, y la otra parte del mundo sigue caminando como si solo fuera eso, una noticia en la prensa. Esa manera de sorprendencia, insisto, del individuo de nuestro tiempo es tremendamente ligera, tremendamente superficial. Y si de eso pensamos cuando vemos la noticia, ¿qué pensamos cuando vemos los hechos cotidianos en donde se nos atraviesa un accidente y preferimos seguir caminando rápidamente porque si no vamos a llegar tarde antes que asistir al que ha caído ahí, que podría haber sido relativamente necesario que lo asistiera cualquier persona? Me refiero a los temas de nuestro tiempo en términos de cómo se construye la solidaridad, cómo se construye la convivencia en esta época. No podríamos ir más adelante si tenemos un tremendo factor de duda sobre nuestra convivencia social. No podemos aportar mucho en una sociedad que en otro tiempo se organizaba, por ejemplo, a los habitantes de la ciudad, y yo entresaco entre varios conceptos, entresaco el concepto de civilidad, ¿no? Otrora teniendo toda una connotación, un estilo, y marcando un estilo de vida de las poblaciones urbanas, digamos, que ciertamente nacieron con la industria, ¿no? Pero ese sentido de urbanidad generaba un sentido cierto, voy a decirlo así, de cómo hacer nuestra vida en nuestra relación, la civilidad. El concepto civilizatorio quedó en la historia. ¿Cuál es nuestro concepto de civilidad hoy día? Si cuestiones básicas como respetar al anciano o a la anciana y darle un lugar en el metro
por los chicos de 14 o 16 años, no ocurre, pero ni de, ¿cómo le diríamos? No ocurre por más que quisiéramos que ocurriera. Entonces, entre eso y el hecho de que se nos ha convertido en algo cotidiano también la muerte continua de individuos, ¿verdad? En este país, por ejemplo, pero hay muchos otros que viven situaciones similares y nosotros pasamos por alto o por encima, vamos a ponerlo así, catastróficamente, por encima de los cadáveres de un modo virtual, ¿no? Y entonces seguimos nuestro camino. Este individuo de nuestro tiempo pertenece ahora a una nueva urbanidad. Yo me atrevo a llamarla que tenemos hoy una entidad urbana planetaria, donde aparecen nuevos fenómenos sociales. Muchos de ellos con el sello de la economía industrial, ciertamente, pero también con el sello de la economía neoliberal y globalizadora, con nuevas inequidades, con nuevas desigualdades y nuevas exclusiones. Si quisiéramos trabajar eso con los aditamentos teóricos y las metodologías que hasta hoy tenemos, pensemos, ¿cuál sería el resultado? Probablemente meteríamos en nuestro acertijo teórico y conceptual cosas que están ya fuera de él, pero esa es una virtud de la reflexividad, ¿no? La plasticidad que podemos hacer de las cosas y en ese sentido los volvemos a meter en los marcos conceptuales que hoy tenemos, ¿no? Entonces resulta relativamente fácil, ¿no? Pero ¿cómo construir marcos conceptuales de reflexión frente a esto? Por ejemplo, ¿cómo dotarle de un carácter subjetivo la idea de naturaleza? Porque hasta ahora la naturaleza simplemente es algo material que la experiencia humana dice tomamos y punto y aparte, ¿no? ¿Cómo darle esa nueva connotación? ¿Cómo decir la naturaleza tiene su sentir, tiene su dinámica y hay que respetarla, ¿no? Esto hablará mucho a los mexicanistas que estudiaban en el mejor espíritu del filósofo de aquella época, como lo fue Nezahualcóyotl, ¿no? Que hizo una obra conceptual pensando precisamente en eso, ¿no? El respeto por la naturaleza, ¿no? Y ese respeto por la naturaleza le daba la capacidad de interpretar un sentido de la propia naturaleza. Sí, es tanto como decir la naturaleza es un igual al que debo escuchar y debo ayudar y debo ayudarme y debo intercambiar. Bueno, eso parecería de locos, ¿no? Si alguien de otro tipo nos escuchara diría, tú estás loco. La naturaleza es una entidad de la cual disponer, punto y aparte. Y eso lo dice la teoría económica y se acaba. Bueno, tan solo eso es una enorme afrenta de revisión de nuestros marcos de reflexión. Cambiarlos está complicado. Entonces, es una mega crisis. Ahorita tenemos mini crisis que nos afectan mucho, ¿no? El cambio climático con la sequía por un lado, las inundaciones por otro, los quemados por otro. Cuando a todos nos pegue todo al mismo tiempo, va a ser como la Segunda Guerra Mundial y eso nos va a obligar a cambiar. De otra manera, nosotros, como tú dices, nos vale, nos hacemos al ladito, qué bueno que no me pegó aquí. claro, Abrimos el conversatorio. todavía no. Denos un chancecito. Espérame, Joaquín. Déjenme seguir con la idea. Entonces, ¿cuál debe ser la educación universitaria de nuestro tiempo? Frente a todo esto. Yo digo con honestidad, y eso me va a acarrear una cierta dificultad de la interpretación de ustedes, colegas de aquí y allá, cuando puedo decir que las medidas que hemos tomado hasta este momento probablemente tengan un dejo de ser hasta insulsas y técnicas. Cuando nos preocupamos por la mayor matriculación, por ejemplo, pues es que necesitamos más matrícula.
Me pregunto, ¿para qué? ¿No? Necesitamos más facilidades técnicas del aprendizaje. Ojo, es delicado. Pero digo, ¿en función de qué? Si nosotros tenemos la capacidad de dar facilidades técnicas del aprendizaje, es porque el aprendizaje ha tomado nuevos contenidos y sentidos. Pero si no se los hemos dado, pues esos cerrajes están huecos, ¿no? Entonces digo, alguien decía, pues la mejor universidad es aquella que tiene en todos los cubículos, en todos los salones, el multimedia para trabajar, como esta sala. Y uno se pregunta, ok, dime por qué y para qué, ¿no? Para dar la misma clase con tu mismo librito de hace 20 años, para refritear, para que todo el mundo tenga que estar escuchando antes que aprendiendo, intercambiando. ¿Para qué? ¿Cuál es el estilo, ¿no? ¿Y cuál es el sentido? Entonces, la educación universitaria ahí tiene un componente duro de roer y que tiene que pensar más de una vez. Si quiere entrar en un camino en un camino que aconseje a la sociedad por dónde caminar. Y digo una frase que alguien podía haber rescatado hace 2 siglos, ¿no? La propia idea en la sociología clásica, perdón que lo diga, señalaba justo eso, ¿verdad? Los especialistas en los temas sociales que deben resolver el sentido de la acción del Estado en aquella época, ¿no? Bueno, eso se llamó positivismo, ¿ah? Pero cómo la universidad hoy día tiene que pararse sobre una situación en donde no puede negarse a sí misma la importancia de que su hacer investigativo, de conocimiento, de saberes, debe ser potenciado con una cierta direccionalidad y debe de tener impacto. Debe de tener impacto. Eso hay que resolver. Puede ser muy limitado ante la emergencia de problemas socioambientales y planetarios, lo que hagamos. Pero si le damos unos puntitos hacia arriba, eso será meritorio, ¿no? Hay que aportar soluciones a las problemáticas, dilemas globales, planetarios. Posiblemente se tenga que hacer un uso mayor de la innovación fuera del encuadre acostumbrado, lo digo, ¿no? Pero ¿cuál es el encuadre acostumbrado? Eso lo vamos a juzgar, compañeros, en nuestras siguientes temáticas. ¿Cuáles son los encuadres acostumbrados y cómo seremos capaces de darle innovación a ese momento, aplicando, digamos, una mentalidad educativa superior de distinto tipo? ¿No? Pero yo digo, antes que ese momento, ¿cómo pueden los estudiantes egresados, por ejemplo, de las más diversas disciplinas, atender tales desafíos? Alguien va a decir, no, momento, no está dentro de su radio de acción, ¿no? Eso no le corresponde, eso le corresponde a los científicos de gran calado, ¿no? Ellos tienen que resolver eso, no los estudiantes, ¿no? Porque detrás de eso es como una concepción que dice, el estudiante está para estudiar y aprender. ¿A qué cosa? Aquello que le estamos dando, punto y aparte. Hacerlo reflexivo sobre aquello que le estamos dando, hacerlo capaz que diga y que pregunte más allá de lo que le estamos dando, se vuelve algo complicado. Pero hay que repensarlo. Sí tendría el estudiante universitario que entrarle a esos asuntos, ¿no? ¿Cómo le puede entrar en cuanto, digamos, por ejemplo, a estas dinámicas de los aprendizajes, de los desarrollos profesionales? ¿Cómo podemos hacer el estudiante capaz de ir afuera de los espacios de la universidad y tener capacidad de resolución, de análisis de problemas? Porque si pensamos al estudiante desde dentro del aula, pensamos otra vez, es que este profesional de la antropología va a resolver tal, este otro profesional de la psicología ya están enmarcados, ¿no? Pero si nos atrevemos, como algunos de estos colegas en esta sala lo hacen, por ejemplo,
acá al que tengo a mi lado derecho, ¿no? Omar dice, yo trabajo en una comunidad urbana y creo que puedo entender de lo que él hace. Cada día me encuentro con dilemas diferentes. Y son dilemas porque atemperan mi idea de conocimiento de la psicología social acerca de esa comunidad, ¿no? Y porque me ponen a prueba, ¿no es cierto? Y entonces digo, ¿cómo le entro? Bueno, ahí hay algo sobre lo cual tenemos que reflexionar. ¿Eso lo debe hacer la psicología social solamente? Me pregunto si la biología experimental no lo tendrá que hacer, ¿verdad? Si la economía, si la ingeniería en sistemas no lo tendrá que hacer. Yo pienso que sí. Yo pienso que se puede dar a la tarea de entrar en esa posibilidad de intercambio para el aprendizaje. Ahora, reitero esto de la interdisciplinaridad, porque me parece que son asuntos que en este tenor no podemos dejar al margen. Algunos hemos tenido la experiencia de dar algún curso con chicos, chicas de diversas disciplinas, ¿no? Y entonces, o hay de dos sopas, o decimos, este fulano, fulana viene de otra carrera, no entiende absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo, estoy desperdiciando mi tiempo con él, ¿verdad? O con ella. O lo otro, decimos, sé que tengo una diversidad de composición de conocimiento aquí, voy a sacarle provecho, ¿verdad? Y a lograr que ellos interactúen entre sí y que yo interactúe con esas otras miradas, ¿no? Esa visión es muy complicada, tal vez, pero es algo que tendrá que hacerse, creo yo. Es simplemente formar profesionistas en la universidad para hacer que el conocimiento tenga capacidades de incidir en las problemáticas. ¿En dónde aplicar todo ese potencial de enseñanza, aprendizaje que así imaginativamente pudiéramos lograr, ¿no? Pues yo creo que eso no debemos esperar como es la costumbre nuestra. Algunas veces nos hemos preguntado al finalizar nuestros trabajos de formación de los chicos en la licenciatura, bueno, yo ya terminé. Aquí está tu título, dice la universidad, te doy la bendición y una veladora y que te vaya bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el supuesto de todo ello? Que ya hay un compartimento específico para ese sujeto, ¿no? Que ya hay algo que va a hacer y resolver y no hay nada más que pensar, ¿no? Si nos paramos un momento antes decimos, no necesariamente. Y entonces es donde yo veo muy interesante la reconceptualización, perdón, de las prácticas profesionales, ¿verdad? Y un cambio radical de la concepción del servicio social. Me pregunto, ¿en dónde aplicar todo ese potencial? Me respondo, ahí. Y ese ahí es antes de que se vayan, ¿no? Antes de que se vayan, hay que hacer esa reconceptualización antes con ellos para llevarlos a un terreno fértil en donde el propio profesor investigador, la propia profesora investigadora de la UAM, por ejemplo, diga, yo estoy atemperando también mi conocimiento y mis capacidades de incidir en los procesos. Estoy saliendo del aula y estoy entrando en un aula más complejo, ¿no? Como decía en sociología el sociólogo norteamericano Ray Mills, ¿no? El laboratorio del sociólogo, decía, está allá afuera, ¿no? Con esa simple expresión nos recordaba que no estaba en el aula, no estaba en el choro o el discurso teóricamente planteado, ¿no? Entonces, muy interesante, tal vez sí, pero hay que reconfigurar, ¿no? Ese es un paso, creo yo, que está brindándonos la posibilidad de reencauzar la cuestión educativa frente a lo que ya he venido comentando. La actividad de vinculación, convenios y acuerdos de la institución educativa superior, desde luego que será crucial, porque cuando pensamos en este recambio conceptual de las prácticas y todo el servicio y demás, sabemos que eso no puede darse si van solos. Tienen que ir acompañados ¿con qué?
con una carta que diga, el sello universitario que diga, nosotros convenimos para que ustedes estén ahí. No sé, tal vez, convenios, intercambios más dinámicos, ¿no? Con alcaldía, con gobiernos estatales, con instituciones, con asociaciones civiles, etcétera. Quiere decir movilizar la capacidad vinculante de la universidad. Y no solo esperar a que aparezca la siguiente convocatoria para perseguir recursos. ¿Vale? Quizás esta es una condición proactiva que debemos aprender todos. Si en el camino de eso la vinculación nos lleva además a sentir que hay apoyos materiales y económicos para que eso ocurra, padrísimo, ¿no? Seguramente será otra cosa. Ya estoy terminando. Una nueva relación de la universidad con sus entornos. De eso se trata. Bueno, la base de reconceptualizar la principal relación desde el conocimiento y saberes universitarios, insisto, es importante. Este proceso se realiza a partir de un intercambio constante de saberes. Y cuando digo intercambio constante de saberes, no me refiero al saber de la disciplina A con respecto a la disciplina B. Me refiero a estos saberes interdisciplinares con respecto a los otros saberes, ¿no? Ustedes pueden cuestionarse cuáles son esos otros saberes. Un economista tendrá que pensar cuál es el saber de una comunidad económica, ¿verdad?, que produce, ¿verdad?, limón, ¿no? ¿verdad? Un ingeniero, digamos, biomédico, tendrá que cuestionarse cuál es ese otro saber que está más allá de su frontera disciplinar, en los hospitales, con los médicos, las enfermeras y los pacientes, ¿no? Tal vez, ¿no? Me refiero a esos saberes, tan solo por poner estos dos ejemplos. Intercambio constante de saberes. Esa podría ser una nota importante de una nueva relación de la universidad con sus entornos. La retroalimentación, por supuesto, para alcanzar esos objetivos en la resolución de las problemáticas sociales y ambientales que alcanzan un impacto práctico. Eso es cierto. Retroalimentación. Y abrir un espacio de reflexión, digo yo, para la aplicación de saberes debe ser entendido como el principio motor de la experiencia universitaria. Y no solamente como algo que podemos idealizar en un buen paper de reflexión abierta hacia cómo conocer hoy día. Básicamente, esta es la idea. Hay, en algún momento lo plantearé, un ejercicio posible en términos de la vinculación con las comunidades, en términos de prácticas profesionales, ¿no? Pero ahora, digamos, lo dejo ahí y me dispenso porque he utilizado un buen espacio de tiempo para esto. Gracias, colegas. No, Javier, pues un gusto y la verdad muy enriquecedor toda la perspectiva y visión muy amplia del tema. Y bueno, pues si gustan, abrimos el espacio ahora sí de intercambio, pensando en esta idea de conversar, de dialogar. No sé si los que están conectados quieran comentar algo, pueden levantar la mano. Los que están aquí presentes también podemos intercambiar algunas ideas, comentarios, reflexiones en torno a esto que nos acaba de compartir el doctor Javier. Pues bienvenidos. ¿Cómo le hacemos, padre? Bueno, ahora sí se animan. Adelante, adelante, por favor. Pues la puna es difícil. No sé por dónde comenzar a mover esta idea, porque va desde el liberalismo, desde el positivismo, pasando por el neoliberalismo, y lo que a nosotros los profesores nos dan.
Sí, entonces nosotros andamos persiguiendo los puntos y persiguiendo los puntos nos dan el conocimiento monetario. ¿Sí? Pero lo que aquí nos plantea es que tal vez lo que deberíamos hacer es buscar un reconocimiento de otro tipo. Y un ejemplo, nada más tengo un amigo, ingeniero biomédico que trabajó en la industria en Estados Unidos, es gringo, muchos años, se retiró y se fue a trabajar en una comunidad de las más desprotegidas de Ecuador. Sí, entre dos volcanes, en Chimborazo y no sé cuánto, donde no hay servicios médicos. ¿Qué hace un ingeniero biomédico donde no hay servicios médicos? Mucho, porque no tengas herramientas, no tengas... ¿Con qué vas a trabajar? Pues con las comadronas. ¿Sí? ¿Las qué, perdón? Las parteras. No hay médicos, pero pues también las parteras. Entonces, ¿qué haces con ellos? Organizas una red, organizas a través del teléfono, a través de algunas aplicaciones menores, una manera de comunicar las necesidades básicas de emergencia. Pero esta persona en realidad es lo que busca, no buscaba un reconocimiento, no buscaba más dinero, sino realmente tener un impacto sobre las comunidades que más lo necesitan. Yo creo que eso es lo que estás tú proponiendo, o sea, revalorizar el trabajo de uno en función de el beneficio de la sociedad. ¿Sí? Efectivamente, todo el mundo, pero aquí estamos especialmente apapachados por el sistema, porque pues, fundó el agua, la fundó una élite, y la élite pues, estuvo nada más buscando sus privilegios más y más y más. Y no el reconocimiento básico de que lo importante es que va a suceder afuera de tu centro de trabajo. Tú tienes que formar a la gente y olvidarte de tantos premios, de tantas becas, de tantas... Yo lo que buscas es eso, tú buscas dinero y ahorita que hay poquito te van a dar 20,000 pesos, 40,000, ¿qué haces? Te compras una computadora. Seguramente tienes 3, pero estás usando. Entonces, esa manera de pensar cómo nosotros, en distintas maneras de trabajar, podemos tener impacto donde más se necesita, es una de las cosas que son importantes de... Sí. Adelante. Cuando estaba hablando Javier, usted tuvo una intervención en donde planteó como que ya no son 1, 2, 3 problemas como los que aquí señaló Javier, sino que ya es un cúmulo de problemas. Que si los juntamos, dice, nos tendríamos que preguntar por dónde empezar. Pero luego usted ahorita tocó otro asunto que me hace reflexionar sobre que el sistema de estímulos y becas de esta universidad y de muchas otras universidades, en realidad creo que ya todas las universidades en nivel nacional tienen algún sistema de estímulos y becas, pero la UAM, digamos que es un ejemplo de un estímulo un sistema de estímulos y becas que realmente ha propiciado que los profesores, profesores investigadores, casi pierdan el interés por la actividad, el intercambio con sus colegas de una manera natural. Enrique de la Garza decía, es que en los años 80, las personas, todos los que trabajamos en investigación laboral, expertos en investigación laboral, pues nos reuníamos a discutir textos y a ver con dónde avanzábamos las investigaciones, sin necesidad, por el solo interés de avanzar en el conocimiento sobre esas temáticas. Y no teníamos
digamos, esta fracción flexible del ingreso económico que nos daba la universidad y trabajábamos y nos interesaba. Pero luego cuando entró el sistema de estímulos y becas, pues ya nos fragmentamos, ya a nadie le interesa reunirse porque eso no produce puntos, produce más estar encerrado con su computadora, trabajando en las investigaciones propias. Y yo creo que deberíamos en la ecuación, deberíamos de considerar que también tiene mucho que ver, no nada más la orientación individual de la acción, sino también la orientación colectiva y la orientación institucional de la acción. Hay un actor institucional que tiene mucho que ver en ese asunto. En algún momento Enrique de la Garza y un servidor dijimos, bueno, pues como que esto nos lleva incluso con el nuevo sexenio, pues nos lleva a repensar la pertinencia de seguir con este sistema de estímulos y becas que representa, cuya parte flexible puede representar el 70% o más del ingreso de nuestros profesores en este lugar. Y planteábamos la posibilidad, planteábamos como una idea de que podría ser a lo mejor pensar en que la parte flexible pudiera ser máximo un 20 o 30%, de modo que ese componente económico no fuera determinante para que las personas no se reunieran. O sea, a donde voy, a donde quiero llegar, si hay un componente individual de la acción que tiene que ver con cómo orientan a las personas, ¿no? Y en el deber, y también que apunta al deber ser hacia dónde debemos orientar. Bueno, idealmente deberíamos de no preocuparnos por la cuestión económica, pero si nos ponen una zanahoria, todos los profesores investigadores aquí, si nos ponen una zanahoria, pues vamos a correr por la zanahoria. Todos. Yo no conozco uno solo, inclusive Enrique de la Garza, ya de por sí tan reconocido, y yo no conozco a ningún otro que si le ponen una zanahoria, pues no corra por ella. Entonces ya concluyo. O sea, no nada más el individuo tiene que ver en la orientación de la acción, sino también orientación, también está la parte estructural o mesoestructural que tiene que ver con las acciones institucionales y más allá con las acciones de gobierno más macro a nivel nacional. Porque este sistema de estímulos y becas no fue una invención, no fue nada más porque se le haya ocurrido a la universidad. Viene también un impulso desde fuera, desde el nivel de las políticas públicas sobre la educación superior. Ya, bueno, espero no haberme yo quiero aportar un poquito sobre eso. Justo estaba yo pensando en qué buscamos. Buscamos reconocimiento y qué nos da reconocimiento económico. Y simbólico también. Pero a lo mejor podríamos ir cambiando la universidad a irle reconociendo a los profesores más su trabajo. El profesor excepcional de este trimestre o de este año, no darles dinero, sino que la gente que realmente está trabajando se le señale como este es el profesor que tuvo mejores encuestas este trimestre, este año, en los distintos departamentos. ¿Me explico? O sea, y yo me acuerdo muy bien, yo comencé con 49 años, pero los jefes eran los físicos. Y los jefes fueron los físicos durante el tiempo. Y ahí se empezó a establecer esta cuestión. No quiero intervenir ahora pero tampoco quiero dejar pasar algo. Esto que comentas, Joaquín, podríamos llamarlo convención en base a valores, ¿no? Y lo que tenemos hoy es un sistema productivista. No es... hay algo que de repente se presente, ¿no? Ay, este hizo muy buen trabajo, hay que reconocérselo, ¿no?
No, esto era una convención en base a valores, insisto, pero este ya es un sistema, ¿no? Es un sistema con objetivos muy claros y lo que provoca también está pensado, ¿no? Si lo que se necesitaba es esgrimir en la sociedad mexicana que se tenía una institución de educación superior pujante bajo los parámetros de lo internacional, entonces, pues se produjeron quién sabe cuál cantidad enorme de materiales para las revistas indexadas, para los libros colectivos, etcétera. Y entonces ahí había un bagaje enorme de conocimiento, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Y otra cosa, como dice Juan, vamos detrás de la zanahoria, sí, pero el que va detrás de la zanahoria tiene 15 años en la universidad, o tiene 30 años en la universidad, o tiene como un servidor 40 años en la universidad, y las cosas empiezan a tomar dimensiones, connotaciones diferentes, ¿no? Yo he estado en reuniones de trabajo hace tiempo donde se les cuestionaba a académicos de diversas edades, ¿qué te hace falta para jubilarte? ¿No? Y la respuesta que uno daba, a ver, yo ya soy grande, yo ya no necesito tantos recursos, lo que necesito es la certidumbre de un retiro digno. Y le decía a un académico de CBS, un retiro digno. Yo me quedé pensando en aquella época, yo tenía 40 y tantos años, ojo, ¿no? Yo era la parte joven del grupo, ¿no? Pero cuando llegaba la parte menos vieja, entonces se pensaba, no, yo lo que necesito es que me den más estímulo, porque estos no me alcanzan. Es la idea de que entre tanto más tienes, tanto más quieres, ¿no? ¿No? Y luego llegaba el joven, o sea, yo y otros, ¿no? Pues yo viendo lo que hay, pues trato de reflexionar un futuro que no tengo cerca, ¿no? O sea, pues no lo tengo cerca. Acabo de empezar, no estoy buscando mi retiro, ¿no? Lo que necesitaré en todo caso es lo que el profesor más viejo dice, la idea de la dignidad de retiro me parece del todo necesaria. Pero no quiero estar a expensas en mi vida académica de cuánto dinero cargo en la bolsa, ¿no? No quiero estar a expensas de eso, porque si estoy a expensas, y lo decía hace 20 años, 20 tantos años, sí, las cosas van a ser complicadas para mí, porque yo venía de correr el lápiz intelectual, ¿no? Porque así me habían enseñado en la universidad, porque yo tenía ideas en la cabeza que iban más allá de la profesión, igual economía, ¿no? Se llaman ideales. Y yo creo que los ideales están en todos lados de las profesiones. No solamente en mí, que soy sociólogo, sino en ti, Joaquín, que eres ingeniero biomédico, ¿no? Me pregunto, ¿qué te dijeron los colegas de aquel tiempo que te formaron en la UAM Iztapalapa, ¿verdad? Respecto de este tipo de cosas. A ver, Joaquín, te voy a enseñar cosas, pero recuerda, te debes también dar un chance para compartir esto, ¿eh? O sea, no vayas a caer en el juicio de que yo me voy a enriquecer porque me voy a enriquecer, ¿no? Sino que, pues también hay que compartir, qué sé yo, lo que te hayan dicho aquellos colegas. Pero estamos hablando de un concepto de la convención de las cosas en base a juicios, valores. Y yo creo que hay una racionalidad económica hoy que nos alcanza a cierto grado de perversión, ¿eh? Perdón, no quisiera que nos enredáramos en esta parte. Yo nada más quería hacer esta observación, pero quisiera, Joaquín, si me lo permites, abramos el espacio, ¿no? Y seguimos, ¿no? Sí. A ver por allá. Gracias. Dice que yo creo que como universidad hay varias problemáticas que primero se tendrían que resolver. En primer lugar, desde un salario que tenemos como profesores, al no incrementarse y dar los estímulos, eso ya se convierte en algo más complicado. ¿Por qué? Siento decirlo, pero hubo un recorte de un estímulo, ¿no? Para todos los profesores. Ahí sí se ve afectación hacia el profesor. Y como bien lo dice, estamos en un sistema de puntitis, en donde estamos buscando siempre tener más para ganar más. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro salario no está, digamos, incrementándose de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Eso es lo que yo he visto. Otra de las cosas que yo considero que desde la universidad tenemos que revisar es la cuestión, por ejemplo, de las tutorías.
como profesores podemos ser tutores, pero yo lo que he visto, bueno, no sé bien cómo están en las otras divisiones, en CBI, en sociales, en ustedes. Esta cuestión de las tutorías es un acompañamiento que lleva el profesor con los alumnos asignados. Pero yo debo decirles que llevo años sin un alumno que me sea asignado y tengo que ir a perpenar a un alumno para poder, digamos, ser tutora. Y entonces yo he escuchado compañeros, no es que yo tengo 10 alumnos de tutorado, no es que yo tengo 5. Ahí tenemos una cuestión muy, tengo 30. diferente. Te paso, Pásale, pásale. Y lo que digo, ¿no? Pásale a uno y me dice, no, es que depende de la licenciatura en donde estés. En mi caso, estamos en la licenciatura en producción animal y lo que se ha observado es que ha disminuido la matrícula. Pero ese es uno de los candados que se tienen, porque fácil podríamos orientar a otros alumnos de otras licenciaturas. Pero dicen que no, porque esos son de otra licenciatura y el departamento no es, o sea, no está cubriendo las dudas de esa licenciatura. Esa es una problemática. Claro. ¿Para qué sirven estos tutorados? Yo, por ejemplo, ahorita lo retomo porque no fue durante la pandemia, pero recientemente se vio lo del MACA, este modelo en donde sí están incluyendo las tutorías. Y entonces yo es lo que decía, pero si no se resuelve esta parte de las tutorías, o sea, sí tenemos a varios alumnos, los podemos orientar con estas cuestiones de las problemáticas que se tienen y darles como un seguimiento, ¿no? Y también incluso si como profesores tenemos información de las vinculaciones para las prácticas profesionales, pues también a los alumnos que son nuestros tutorados, pues podemos también llevarlos como un camino, ¿no? Pero es lo que les digo, o sea, hay varias problemáticas dentro de la universidad que sí se tienen que revisar, porque, por ejemplo, muchas de estas cosas son colegiadas o son de consejo académico, son divisionales, pero estas problemáticas no se abordan en estos consejos. Entonces, por ejemplo, esto de los lineamientos de los tutorados, yo he visto que son lineamientos muy, ya tiene años de esto. Entonces, con estas cuestiones de reflexión, yo creo que sí es importante, no sé a quién se le tendría que sugerir que hagan revisiones de los lineamientos de estos tutorados, pues, para que todos los profesores tengamos al menos un alumno, ¿no? Porque es parte importante, es como dicen, ¿no? Sí, a los alumnos les podemos dar estas políticas operativas de docencia y también hay un apartado donde vienen ciertas materias que les dan a los alumnos de toda la universidad, que es conciencia o la otra de sustentabilidad. O sea, son materias que se les dan, pero ciertamente cómo los podemos, digamos, hacer más conscientes de las problemáticas sociales, ambientales, pues con este acompañamiento. Es lo que yo podría proponer, ¿no? Y una de las cosas que también veo positivo es que, derivado de la pandemia, pues nos distanciamos. Pero una vez que se retornó, los seminarios, por ejemplo, en este caso, el compartir, escucharlos, yo me llevo muchas ideas y justamente eso se puede compartir con nosotros, en el sentido de que haya una conciencia social, conciencia de la problemática ambiental, como lo vimos en el tema anterior. Yo se los platicaba a mis alumnos, ¿no? Y entonces eso es como que más o menos empezar con un granito de arena para que también esos alumnos se vayan ubicando en términos de qué es lo que estamos viviendo. Esa sería mi aportación, ¿no? Más que nada las tutorías. Gracias. Ya, por favor. Miguel. Sí, gracias. Bueno, para plantear ahorita con lo que ya he escuchado, desde luego partiendo de la presentación, hice algunas anotaciones y particularmente cómo desde la docencia incidir, ¿no? Es decir, tiene ese enfoque. Miren, planteo como en CDS, el tronco común de CDS en realidad ya no es un tronco común robusto, como antes era. Y tengo una razón de serlo, no lo voy a criticar ni a analizar ahorita. Más bien yo ahorita le llamo que esa base es este tronco común, en la base se ramificó y ya son troncos más delgados
que son particularmente, como yo digo que son ya especializaciones de la licenciatura, ¿no? Más que un tronco común, para mí, como está actualmente. Si ustedes analizan el tronco común en CBS, así está. Bueno, y cómo conforme lo que sea, o más bien de acuerdo a lo que se ha planteado y la idea que teníamos de decidir en parte de docencia, y particularmente tomando en cuenta lo de otra cuestión que decía el doctor Juan, que el estímulo económico nos lleva al individualismo. O me parece que una manera de incidir es que a nivel, justamente quizá en el tronco común, ahí tengamos o se implementen asesoría, tutorías, etcétera, para que el alumnado tenga desde un principio bases de la economía. Porque finalmente, ya lo estamos viendo, este es un gran problema. A todos realmente queremos una posición económica pues, digna. No solamente a futuro, no solo en un retiro digno, sino mientras tenemos actividad como personal contratado, debemos tener un buen ingreso y por eso nos interesan los puntos, por eso, etcétera, ¿no? Sin embargo, el problema que yo veo es, como alguien lo decía, algún economista, alguna vez escuché, bueno, es que no es más rico el que tiene más dinero, sino el que lo sabe gastar mejor, o lo utiliza de mejor manera, ese recurso económico. Particularmente en CBS, no sé, yo nunca he participado en las licenciaturas de ingeniería, he participado más que nada en las de biológica, y propiamente las de biología y biología experimental, en hidrobiología no, en producción animal tampoco, a nivel posgrado, en ciertos posgrados. No sé si en las biotecnologías sí ya les van como formar a los alumnos, les van viendo la idea de que tienen que tener una cultura de la economía. Y en alguna ocasión, participando en un taller con alumnos de otras universidades, una vez le pregunté a uno de ingeniería agroforestal, pues, ¿cuál es su quehacer y cuál es su enfoque? Y así me contestó uno de ellos. A nosotros nos enseñan que una vez que salgamos y estemos ante un propietario de un bosque, a cobrar. A cobrar. Saber cobrar. Saber cobrar. Entonces, híjole, bueno, qué duro. Ya la parte económica directamente. En realidad sí nos hace falta, y desde el punto de vista interdisciplinario, incidir en los alumnos para que se vayan formando desde un punto de vista, desde luego, de su disciplina particular, pero que tengan nociones de la economía para que a futuro, una vez que entren en el campo laboral, pues precisamente el poco o mucho dinero que ganen por el trabajo, lo sepan manejar y lo sepan utilizar para en ese momento vivir adecuadamente, dignamente, pero también pensando en el futuro. Porque efectivamente el comentario de una jubilación digna no es de una sola o pocas personas. Y yo siempre me he preguntado, y digo, bueno, ¿cómo vivimos actualmente? Muy bien. ¿Y cómo pensamos vivir cuando nos jubilemos? Ya no vamos a tener ese recurso. Obviamente no vamos a vivir como vivimos actualmente. Pero ¿qué hicimos durante nuestra vida laboral con ese recurso que tenemos? Entonces, ahí lo dejaría nada más para la reflexión. O sea, necesitamos incidir en los alumnos ya desde el punto de vista de la economía, desde su primer ingreso a la universidad, me parece. Adelante. Sí, el problema de los incentivos es complicado. No nada más son intrauniversitarios, es el mundo social. Por ejemplo, donde nosotros trabajamos son cuidadoras y se quedaron en los domicilios a cargo de papás, pacientes neurodivergentes, N cantidad de problemas. Y entonces viven allí, alguien va a fallecer y hay que transmitir el patrimonio.
Pues es casi como ponerse un letrero de mátenme porque yo quiero mi pedazo de la casa de mis papás. Y tú te metiste allí a cuidarlos porque te quieres quedar con la casa. O sea, quiero ejemplificar que el individualismo funciona en la esfera global como un incentivo dominante. Entonces, incluso los reconocimientos por honores, por carreras de reputación y prestigio dentro de las instituciones de educación superior, están expuestas a estas distorsiones. Creo que lo prudente sería que los incentivos estuvieran colocados sobre los problemas que mencionan, pero no analíticamente, sino la analítica, la prospectiva, soluciones probadas que funcionan. Usted lo mencionó ahorita. El problema de esta cosa, el estrés hídrico al que estamos expuestos, extremoso, inundaciones de un lado, sequías del otro, y eso tiene un impacto sobre la vida social en términos de la producción alimentaria, agropecuaria y demás. Bueno, allí tenemos un desafío gigante. Iztapalapa es una zona con estrés hídrico histórico por las condiciones de desarrollo de la urbanización. Y a eso le vamos a sumar una aceleración del hundimiento de la cuenca del Valle de México que está pasando de 30 centímetros al año a 50 a 55. Y eso va a aplastar los mantos freáticos intermedios y va a contaminar los mantos freáticos profundos de los que nos estamos extrayendo agua ahorita, abajo de 2.500 metros de superficie. Eso no tiene una solución de ingeniería. No vamos a tumbar las construcciones que están arriba para aligerar y que flotemos dentro de 200 años. Eso requiere educación popular, educación ciudadana y un montón de tecnología, de información, de sensores, de educación ciudadana, de un montón de herramientas para poner a flor. Es solo un problema en donde es un problema común y no hay una solución. Hay muchas sesiones, por ejemplo, a usted que mencionó ahorita producción animal. ¿Cuánto me cuesta al año en litros levantar una vaca para que yo me trague mis tacos en las noches que llego muertoleando? Miles de litros. Y no voy a ver pronto una taquería de conejos o de ratas o de animalitos chiquitos que no consuman tantos miles de litros de agua al año, porque es un cambio cultural. O sea, cosas que hacer hay, pero hay que voltearlo. O sea, el problema y sobre el problema soluciones parciales y ir cambiando las prácticas. Una última expresión. Me sorprendió ahorita su comentario. Yo pensaba que solo nosotros en nuestra división éramos ciencias dispersivas. Nosotros no tenemos troncos comunes como CBI o CBDC, pero no somos ciencias acumulativas, como lo mencionaste en la presentación. O sea, cientos de explicaciones y no hay manera de orientarte en ellas de cuál te puede servir para, porque como son especulativas, es la analítica para sacar mi artículo, para sacar mis puntos, para mejorar mi condición salarial. Y no tiene nada que ver con resolver un problema concreto. Aquí hay un antiguo modelo de los talleres artesanales, en donde había un maestro, el jefe de laboratorio, había sus directores y había sus aprendices. Pero no era un paper, hacías muebles, hacías instalaciones, producías algo tangible, porque además como educación superior tenemos un desafío encanicado. Las privadas llegan antes a las mejores posiciones laborales. ¿Y por qué llegan antes a las mejores posiciones laborales? Porque sus entrelazamientos están diseñados así. Sea NAVAC, sea Ibero, sea Tecnológico de Monterrey, todas sus prácticas profesionales son en industrias. Y de ahí jalan para los primeros empleos. Y sus primeros empleos egresados en ingeniería, no hay uno que gane menos de 20,000 pesos en un primer empleo. Aquí eso que apuntaste es la vinculación. Para nosotros, aquí en la unidad es desastroso. Porque el empleador, el potencial empleador o quien acepta que haga prácticas profesionales ahí, como vienen de públicas, lo que quiere es mano de obra barata. Y lo pones a cargar cajas o a hacerte inventarios o cosas horribles, pero no le das oportunidad de aprendizajes laborales profesionalizantes realmente. Último, mi calificación. Hay un modelo kantiano
de preconcepción en las propuestas de ética y algunas modelaciones. Y no funcionamos así, no somos criaturas neocortexianas, somos criaturas de impulsos, por eso nos atraparon, hasta los marxistas fueron atrapados con incentivos mugrosos de 10, 20 mil pesos en las becas. Nosotros tenemos profesores que... No, es que usted no lo sabe, profesora, por es muy joven. Pero un profesor que tiene 20 o 40, 30 o 40 años aquí tiene 3 o 4 casas, 2 o 3 departamentos y una flota de Ubers. Eso que dice él de que somos unos miserables. A ver, hay que preguntarle. Bueno, no voy a balconear a nadie. Sí, no voy a balconear a nadie, pero hay una acumulación. Okay. Muy poquitos fundaron empresas. Y hay capacidad para hacerlo. Pero muy poquitos fundaron empresas. Nosotros tenemos aquí en la división 1 o 2. Y los demás colgados de las chichis de la vaca guau, permanentemente. Entonces, este modelo kantiano que tú propones detrás, porque nuestra actividad neocortexiana está condicionada por impulsos de ambición, de acumular, de avaricia. Pero el incentivo de, ya no es miedo, es terror, de que estamos expuestos a una extinción parcial, sí nos va a movilizar. El último ejemplo. ¿Cuántos de nuestros profesores durante 20, 30 años vivimos en Iztapalapa? Todos vienen del poniente de la ciudad y tienen que programar cómo venirse para acá. Es una chinga, los que no viven en Jardines del Pedregal, viven en Polaco, viven en Interlomas, viven en no sé dónde diablos. Pues para ellos es casi sacrificiar venir acá. Solo eso es un indicio conductual. O sea, ¿cuál es la práctica de transporte para llegar a la unidad? Que te habla de la relación institucional que tenemos. La vaca guam es un billete. No es algo con lo que tú estés comprometido. Y menos para resolver problemas. No, está bien, gracias. Son expresiones. A ver, daremos ahora la palabra a los colegas que están conectados vía Zoom. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, alguna reflexión, es muy bienvenido. No sé si alguien se anima, y en lo que se animan, por ahí Leti ya nos dirá si se van animando. Bueno, en definitiva, creo que está ahí el punto de la complejidad, ¿no? De la situación. Yo en particular ahora con estos comentarios entre la tensión de lo que es el sistema productivo, de ganarse la vida con dignidad, y la parte de los valores y ética, creo que hay una necesidad muy puntual, es una tarea que la red creo que podría pues empezar a indagar a profundidad. Bien lo decías, Javier, este diagnóstico que nos da el conocer realmente con mayor precisión a esta comunidad de profesores que se encuentran en etapas quizás ya de prejubilación, y estos nuevos profesores que están ingresando y buscar las formas, mecanismos y el diseño de la universidad para que no repliquemos o se reproduzca el sistema, ¿no? Porque resulta que también ven el ejemplo de los que están ya de salida y pues se unen. Entonces yo creo que este instrumento de poder caracterizar qué población tenemos y buscar los mecanismos de esta transición, de transformación hacia algo diferente. Porque si no, lo que está pasando es que vamos a reproducir lo del sistema de las generaciones que ya van de salida, ¿no? A mí me parece que eso es una tarea muy interesante que podría hacer la red, tener un buen diagnóstico y a partir de ello hacer propuestas de rediseño de una institución que tiene una génesis con esta figura de profesor o docente investigador y cómo equilibrar la parte de ganarte la vida, equilibrar, pero también con esta idea también que tienes una función social de aportación hacia la comunidad, ¿no? Y creo que ahí está un equilibrio en esa balanza, debe de haber un punto de equilibrio
para no caer en lo mismo, ¿no? O en los mismos errores, ¿no? Sí, Juan. Desde principios de este siglo ya se empezaron a hacer diagnósticos y ya existe. Y hay un análisis ahí de Manuel Gigantón de cómo es que se ha perdido la institucionalidad de esta universidad y de otras que sufren de problemas similares. Ahora, tú dices, sí, se debe de ver la manera de que las nuevas generaciones de profesores que están ingresando no adquieran, si lo queremos ver así, como las mismas mañas que los viejos que se están yendo. Pero si ellos están insertando bajo una estructura institucional, la misma estructura institucional, el mismo sistema de evaluación, y el que entre va a ir hacia lo mismo. Claro. Ahora, la solución es tampoco precarizar las condiciones de trabajo. Estamos viendo en ese paper que se publicó en la red, Adrián, veo a la universidad, no somos de las universidades con los mayores salarios, los mayores ingresos salariales. Está la UACM mucho más allá, por ejemplo. Solo ingresos salariales. Sí, Solo ingresos. Bueno, Claro. a ver, es que ahí, eso es más que eso, es un poco, como que ya está considerado ahí el componente flexible, algo del componente. Pero dentro del salario. Claro. ¿No? De acuerdo con esa estadística que yo. No, sí, lo Sí, no, yo creo entonces, que sí. Entonces, en línea con mi intervención anterior, la parte institucional tiene también mucho que hacer. La solución no está nada más en que las personas individualmente debemos de cambiar nuestras mentalidades. No, porque también tiene mucho que ver la parte institucional y la parte macro exterior a la universidad también. O sea, por eso tenemos este sistema de estímulos y becas. Fue una idea que tuvo la universidad para evitar que se siguieran yendo nuestros mejores investigadores a Estados Unidos. Había una fuga de cerebros institucional. Claro. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió a nivel nacional que llevó a eso, a esta universidad? Y cómo evitar que se regrese a eso. Bueno, pero también yo quería decir algo más, que tú ya entrándole a lo que tú dijiste, gracias. Realmente te quedaste muy corta en cuanto al planteamiento de esos desafíos globales. Mencionaste uno o dos, pero están otros que tienen acalorado al mundo. El crimen internacional es uno. Disposición de basura, la manera como estamos la cultura de consumo relacionada con la basura y la disposición de lo que hacemos con la basura, que tiene conexión con los ambientes, con los ambientes globales en los que se desarrolla la humanidad, ¿no? Pero las guerras y el tema del respeto a los derechos humanos, por ejemplo, es un tema hipercandente y al menos uno en el ámbito de la economía que yo no he visto no he visto a ningún economista de esta universidad ni de la UNAM el tema de la emisión monetaria electrónica virtual, que si lo reflexionamos bien, solamente a una persona le he captado una reflexión a fondo. Es un crimen global, es un crimen para la humanidad el que haya monedas virtuales emitidas por particulares. Y si consideramos a las naciones también como particulares más amplios, es un crimen para la humanidad que haya monedas virtuales emitidas incluso por estados. Y eso nos lleva entonces a la necesidad o a repensar la manera como nos hemos constituido en sociedades que tienen fronteras nacionales. Probablemente ya sea el momento en que la humanidad tenga que ir pensando ya seriamente para enfrentar problemas globales, tiene realmente
que avanzara lo que los antropólogos, y tú algo comentaste en tu intervención, han hablado de la aldea global. O sea, ya los problemas globales no se pueden resolver a nivel de las sociedades, a nivel de una sociedad en donde las fronteras de Estado son las que imperan. Ya no. Se requiere ya pensarnos como seres humanos, como ciudadanos, ya no de un Estado nacional, sino de un Estado global. ¿Cómo avanzar hacia eso? Pues ese es el reto. Pero ya estamos en ese punto, Javier. ¿Cómo enfrentar problemas como el tema del calentamiento global, del crimen global, de la emisión de monetaria por particulares o por estados virtual? O sea, realmente, o sea, no sé si hemos pensado, alguien de aquí ha pensado, pero una moneda virtual que es emitida por un particular es que el equivalente si yo me sacara una maquinita para hacer dólares o pesos. Es lo mismo, nada más que no reflexionamos en digamos, no es falsa porque tiene credibilidad un Bitcoin, por ejemplo, tiene aceptación en la subjetividad de las personas, pero es un crimen global porque se apropia de riqueza que se produce en distintos países. Aquello que un amigo concebía como el contravalor de la mercancía, expresado en la moneda y en la emisión monetaria. La riqueza que se genera nada más por la emisión monetaria debe de ser en beneficio global, no personal, bueno, ni siquiera nacional, sino ni siquiera nacional, menos a nivel individual. Debe de ser un beneficio global. Y para eso entonces pues, tendríamos que pensar en una moneda global, pero digamos como que eso lo deberían de estar pensando nuestros economistas. Sí, en definitiva, bueno, pues es un diálogo que debería ser continuo, ¿no? Estos temas son abundantes. Daremos pauta a unas últimas intervenciones, profesor, adelante. Sí, no quiero ya cambió de tema, pero no, regresé al tema original. bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que tú hablas de las monedas virtuales, es un ejemplo más del ultra neoliberalismo. O sea, ¿de qué se trata? De que el que genera la moneda, en primer lugar, utiliza enormes recursos porque son miles de computadores trabajando en paralelo, son edificios grandes para hacer toda esta cuestión del blockchain. Entonces, desde el punto de vista del medio ambiente es algo negativo. Desde el segundo, ya han habido fraudes con varias criptomonedas. Entonces, ¿quién es el dueño? Pues nadie sabe. Y si se perdió, pues quién sabe. Entonces, es uno de los peligros del futuro. Pero regresando nada más para terminar esta cuestión de los estímulos, esto va a cambiar porque también debido al, no me gusta el término porque se utiliza mucho políticamente, pero debido a la manera de trabajar el día de hoy, las buenas publicaciones cuestan muchísimo. Es decir, lo que a mí me toca, que no es nada, 20,000 pesos, es decir, de mi área de investigación, no alcanza para pagar una publicación de las que el CONACYT toma en cuenta. ¿Sí? Los CONACYT, de veras, los CONACYT, entonces nos van a ahorcar, el CONACYT mismo se va a poner sobre el cuello, está cambiando, no estoy seguro que está cambiando. Y nosotros también vamos a obligarnos a cambiar nuestra perspectiva, porque no vamos a poder publicar en lo que nos daba muchos puntos. Eso viene ya, o sea, yo ya no puedo pagar. Es muy común que te hacen, te invitan a ser coautor nada más para que tú pagues una parte del proceso y también es corrupción. Muy bien, por ahí también nos comenta allá en Zoom, Edith, que está muy interesante la discusión y bueno, también tienen sus actividades por realizar y si no hay algún otro comentario, le pedíamos a Javier que brevemente o si él quiere un poco profundizar o dejar
punto central. ¿Bien? ¿Quieres cerrar para poder cerrar con este tema que es de sumo interés y fue bastante importante abordar varios de los tópicos? No sé, Javier, si quisieras hacer una reflexión final, retomar algo que te parezca crucial o fundamental en tu intervención. Adelante. Bueno, más bien recuperar un poco la idea de que se maneja hoy para este nuevo momento del seminario. Yo creo que todos los elementos de reflexión ayudan, sin duda. Pero me parece que habiendo en ellos un conjunto de dificultades implícitas ya en cualquier planteamiento que se ha hecho por parte de ustedes, creo que de todo modo tenemos que recuperar la idea de la universidad en este momento. O sea, ¿cuál es el proyecto de la universidad en este momento? Y me parece que esto puede dar pie a pensarlo como un parteaguas, si se quiere, ¿no? Si la universidad va a seguir haciendo lo que después de, por lo menos los últimos 25 años de su historia, es decir, la mitad de su historia ha hecho, entonces tenemos de alguna manera un futuro incierto, porque no habrá beca que baste. Y no solo no habrá beca, sino no habrá con qué sostener el sistema de estímulos, ¿no? Eso me parece que ya se asoma en el horizonte muy cercano de la universidad. Vamos a entrar en una parálisis probablemente, ¿no? y en una especie de rebobinar el concepto de universidad, porque ya no será la puja sobre si el individualismo productivista nos está llevando a lo que hoy somos. De alguna manera nadie lo ha dicho, pero a mí me gustaría reflejarme como en el espejo de lo que soy hoy, y me veo un poco monstruo. Me veo un poco monstruo en realidad, ¿no? ¿Tengo que tener eso y más para poder hacer un estilo de vida digno y decoroso? Probablemente no. A pesar de lo que dice el colega, ni siquiera estamos entre las universidades mejor pagadas. Sí, estamos entre las mejores, pero no las mejores. No, o sea, sí, claro. O sea, ese es el punto. No, y además yo no sé cuál fue el criterio para elevar a UACM a ese. Por eso discutía el tema del salario, ¿no? No tanto del estímulo. Entre nosotros, si ustedes no han visto bien su talón de pago, vean lo mejor, la parte de salario base, lo que significa en relación con lo que, con becas, estímulos y todo lo demás tienen. Una vez que desterremos eso, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se asoma una dificultad. Pero esas son, a ver, dame chance, estimado. Yo sé que eso te aloca, no solo te conozco el tema. Por eso, pero déjame abrir un poco más el espacio, porque no creo en realidad que lo que debemos poner enfrente en la reflexión de la universidad sea justo pesos y centavos. Con honestidad se los digo. Si no atravesamos esa franja, entonces no tenemos ningún destino futuro. Vamos a estar metidos en lo que ya estamos y con la otra onda de que como habrá escasez de recursos para becas y estímulos, nos vamos a pelear peor que como hoy nos peleamos, previsiblemente, ¿no? Entonces, yo ahí la dejo en esa parte. Regreso a la otra. ¿Cuál es el mejor concepto de universidad? A lo mejor es idílico, a lo mejor pende sobre un hilo falso neocanteano, dijiste tú, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay que sopesar espacios de oportunidad en esto. Nadie tiene la varita mágica. Lo que sí es claro es que se abrió un espacio de enormes dificultades y nosotros no podemos permanecer, digamos, ajenos a eso. Si da una oportunidad a la universidad, por ejemplo, en la que estamos, es que mal que bien tenemos una capacidad colegiada de desarrollar cosas. Mal que bien. Y lo digo con honestidad. Hay por lo menos la mitad de universidades públicas mexicanas, todas son autónomas, pero por lo menos la mitad, si no es que más, que no tienen la capacidad colegiada de decidir sus procesos en este momento. Ahí está la información, ¿no? Pero
voy a colgar en el grupo de la red un par de libros actuales que nos indican eso. Punto, ahí está el problema, ¿no? Entonces, yo digo, ¿a qué parte le podemos centrar en realidad, ¿no? Probablemente no nos podamos meter en todo a la vez, pero si asomamos la nariz, sacamos a flote eso, yo creo que ese va a ser un gran paso. De hecho, yo entiendo, en realidad, de veras se los digo, colegas, que el hecho de que tengamos estas discusiones y reflexiones grupales en un formato que viene de diversas disciplinas, para mí no se había dado con tanta claridad en mi experiencia de vida académica en la universidad. De modo que yo aquí me quito el sombrero porque digo, ese es un gran espacio, no hay que echarlo a la borda, ¿no? Hay que acariciarlo, hay que reflexionarlo, hay que darle nuevas potencialidades, ¿no? Y por acá está el tema de la tutoría, ¿verdad? Por acá puede estar el tema económico, ¿verdad? Digamos, el tema que yo planteo es el tema de, a mí me parece que hay que tender un puente importantísimo entre la formación profesional y nuestros estudiantes, ¿no? No solo pensando en su futuro económico, sino pensando incluso en su futuro como individuos, ¿no? En su futuro humano, ¿no? ¿Qué debemos hacer para entrar en esa oportunidad? Yo no lo sé, pero imagino algunas posibilidades de mediación. Por eso planteé la cuestión de reconceptualizar las prácticas del servicio social, de rehacer este camino que en el caso de la UAM es muy pobre, de las prácticas profesionales, ¿no? Aquí hay una riqueza enorme, ¿no? Junto con el concepto de tutoría, pero no en el sentido de me das más o menos tutorías, ya viste, tú no tienes y acá este hombre está echando tutoreados por todos lados, ¿no? Igual que Omar, eso está malísimo, malísimo porque las inequidades académicas saltan a la vista, ¿no? Yo digo, no es que haya que repartir el queso, nuestros estudiantes no son ningún queso. Si nuestros estudiantes operan en términos de las tutorías, lo mejor que puede hacerse, y se lo dije a la división de CBI hace cerca de 10 años cuando me invitaron a explorar el terreno de las tutorías, yo les dije, tienen ustedes un súper documento de tutorías, pero tienen frente a ese gran documento de tutorías una enorme dispersión del trabajo de tutorías y no está dando ningún resultado para ningún lado. Una vez aceptada la crítica, hicimos un trabajo con ellos, con los propios profesores y los propios alumnos. Descubrimos una cosa muy simple. Si al alumno le dan la oportunidad de decidir quién debe tutorearlo, eso va para arriba, ¿no? Pero si le sigue llegando de modo burocrático, órale, pues si no es una cosa. La capacidad de decidir del tutorado es enormemente importante para cualquier futuro que tenga que ver con la tutoría, ¿no? Yo antes le llamaba asesoría, cuando llegué a esta universidad se llamaban asesoría, ahora se llaman tutorías. Me parece muy interesante, pero es mucho más exigente este concepto, porque transgrede las fronteras de tan solo voy, te asesoro en algo y adiós, ¿no? Hay todo un compromiso detrás de la formulación. Entonces, lo adhiero a mi propuesta de servicio social, prácticas profesionales, verdaderos esquemas de tutorías. ¿Eso es poco? No lo sé, pero eso es muchísimo si tratamos de alcanzar con eso algo en relación con qué le vamos a dar a los estudiantes universitarios en este momento, no solo para que se defiendan mejor en el campo laboral desde el punto de vista económico, sino para que sepan cuál es el valor real de su profesión y las posibilidades de qué tienen con ello de cambiar cosas, ¿verdad? No hagamos profesionistas inútiles, ¿no? Hagamos seres que potencialmente pueden ayudar en el proceso de transformación. Voy a discutir, no hoy, sino durante estas 3 semanas, el tema de si este es un tema solamente de alcance global y dejemos que la globalidad resuelva con un totalitarismo de Estado, no digo más, esta cuestión. Me parece que no debemos perder de vista las capacidades regionales y locales, ¿verdad?, frente a esto. Alguien va a decir, eso no va a cambiar el calentamiento global o ebullición. No sabemos si va a cambiar qué cosa, pero sí sabemos que va a cambiar nuestras mentalidades y que va a potenciar desde este cambio de mentalidad local, si se quiere, pobretona, en una comunidad, ¿verdad?,
que tendrá un estilo de vida que otros ya quisieran, ¿no? Pues yo creo que por ahí está el duro hueso que hay que roer en estas sesiones que nos esperan, que son 2 más antes de alcanzar la conclusión de este segundo tema. Bueno, por ahí la dejo, eso es lo que a mí me preocupa en realidad, y quería ponerlo sobre la mesa. No, excelente. Bueno, finalmente, una intervención. Una intervención muy breve. Yo lo platiqué, más bien el coordinador de licenciatura, yo soy parte del comité de licenciatura. Nos comentó esto de las tutorías y estuvimos pensando en que tal vez debería de haber obligatoriamente un día de tutoría cada trimestre. O sea, ¿Un día que, perdón? un día de cada trimestre. La semana 7, el viernes o algún día así, que fuera obligado él a hacer la tutoría. Nosotros tenemos ya la obligación de dar 5 tutorías Pues muy bien. obligadas. Eso es algo parecido. Bueno, Espero que el obligado sea también obligado desde el punto de vista moral, académico. Ese es el Claro, punto. claro. No cuantitativo, no cualitativo. Ese es el problema de la jaula de hierro de las administraciones públicas. ¿Está bien? Ok. Porque no significa que el profesor no dé tutorías, no significaba que el profesor no daba tutorías en el pasado. Yo daba muchas tutorías que podían ser consideradas como tutorías de manera informal. Cuando yo doy seguimiento a una generación durante un año en mis cursos, me doy cuenta qué pasa de un trimestre a otro. Oye, bajaste. Y entonces, oye, a ver, ¿qué pasó contigo? Bajó tu rendimiento académico. Platícame. Ahí hay esa ya es una tutoría informal. Si tú le demuestras, el sistema no lo puede considerar. está bien. Si tú le demuestras, Joaquín, Miguel, los demás, al estudiante, ¿qué le importas? Que no es una entidad anónima que pulula en la universidad, sino ¿qué le importas? Bueno, ese estudiante te va a responder. Sin duda lo va a hacer, ¿no? Claro. Le das la condición de sujeto actuante contigo. No es un alma ahí deambulando y perdida, es un sujeto que le importa mi profesor, mi profesora y la universidad. Bueno, hay muchas mediaciones que hay que hacer, Juan. Institucionalmente hay que promover una cultura docente en ese sentido. Cuando tú dices institución, a mí, perdón, a mí el peligro que me da, perdón porque te interrumpa, cuando hablan de institución, casi me está diciendo la academia, hay que lo haga la gestión, hay que lo haga la propuesta de la rectoría, hay que lo haga la propuesta de una coordinación. ¿Y la academia qué? Por eso yo no estoy hablando, perdón, de institución, estoy hablando de desarrollo colegiado, que es nuestra colectividad académica. Perdón, parece que fue un contrapuntero. Ya dicen no, los profesores, y los profesores decimos, bueno, institucionalmente estamos sujetos a una jaula de hierro de la administración. No estoy allá, yo estoy aquí. Todo el sistema, lo que no entra en el sistema formal no cuenta. O sea, pero más grande la zanahoria de la tutoría. No. Eso será una perversión. Pero bueno, lo que yo digo es, no por muchos sistemas administrativos que haya para controlar el trabajo docente en ABC, no por eso va a haber una mejor docencia, una mejor investigación. Totalmente de acuerdo. Al contrario, lo que se ha mostrado todo este tiempo es que ha ocurrido todo lo contrario. La zanahoria por la investigación, lo que ha promovido es lo que dicen ustedes. Artículos que nadie lee, por ejemplo, o que se refritean una para allá y le cambias tantito. O sea, eso es lo que ha promovido. Sí, pues claro es que creo en la docencia ya te plantea. Creo que la coincidencia es de que todos tenemos que participar en esta etapa, ¿no? Ni unos más ni unos menos, y yo creo que este tipo de ejercicios es parte de, ¿no? De estar haciendo colectividad. Y bueno, yo cerraría finalmente nos quedamos el tema, pero sí, que esto no sea algo más allá que podremos discutir. Y bueno, daremos pauta, no sé si alguien quiera comentar algo allá en Zoom, y si no, pues yo nada más les pediría como para dar el cierre momentáneo, porque podemos seguir discutiendo aquí, vamos a seguir, y lo podemos seguir haciendo. Darle un fuerte aplauso al doctor Javier, por favor.
Nos despedimos ahí en Zoom, pero sabiendo que continuamos y que les invitamos a la próxima sesión del próximo viernes.